Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Si quieren saber qué es lo que ha pasado en términos de atenciones, emergencias en la Semana Santa y qué nos depara el clima para este año, no se despegue de esta entrevista. Con Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil, quien es parte del Sistema Nacional de Protección Civil, y lo vemos muy activo, bueno, todo el tiempo, Luis Alonso, pero en vacaciones con más razón porque se activa este Comité Nacional de Protección Civil, ¿verdad?, ante las emergencias. Y ustedes ayer daban una conferencia de prensa, sí, ¿verdad?, haciendo un balance de lo que sucedió durante la Semana Santa en torno a las atenciones que prestaron. Luis Alonso, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. La verdad es que me siento en casa. Eso. Es que a mí me encanta eso, ¿verdad? Que varios funcionarios, sí, amigos que vienen nos dicen, no, si yo aquí Todos vengo. los entrevistados. Todos los entrevistados dicen, si aquí como que vengo a mi Mire, casa. y hablando de casa, se le quemó la milpa. Se murió la milpa, fíjese que no logramos sacar la producción el año pasado. Nos descuidamos mucho por otros temas laborales. Cuando llegamos ya era más maleza que milpa. Sí, nosotros esperando la tolada. La tolada. ¿No? ¿Para cuándo era, Luis Alonso? En agosto, en teoría, iba a salir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, es que, bueno, veamos cómo nos vamos a ver va si este año agosto. podemos. Que mucho calor, y de eso vamos a estar hablando también. Y no podemos poner a alguien ahí, Luis Alonso. ¿Cómo no? Por supuesto. Ahí nos cobra la entrada a la tolada para reponer ahí los gastos. Mire, Luis Alonso, le hacía el comentario fuera del aire. Bueno, siempre es la Semana Santa y es la luna llena. Exacto. Pero hoy esta semana, el mar sí lo sentí bravo. Estuvo, sí. Bravo. Tuvimos la dirección del Observatorio de Amenazas se refiere a este fenómeno como fenómeno de mareas vivas, en el que usualmente tenemos olas mucho más rápidas y ligeramente mucho más altas, ¿verdad? No son tan críticas como, por ejemplo, el mar de fondo, ¿verdad? Que es otra cosa totalmente diferente al fenómeno de mareas vivas. Las mareas vivas sí o sí las vamos a tener cada mes, al menos en 2 veces al mes. ¿Por qué? Porque coincide con el fenómeno de cambio de luna, luna nueva, luna llena, y eso es algo que ha tenido el planeta por siempre, ¿verdad? De hecho, recientemente yo compartía una simulación que hacía un profesor de la Universidad de Arizona, sobre cómo el fenómeno gravitatorio que ejerce la Luna sobre la Tierra hace que básicamente en su paso, ¿verdad?, alrededor del planeta, vaya siendo una especie de, digamos, como una ola que la va siguiendo, ¿verdad? Entonces, como cuando uno está en la piscina o incluso en la pila de la casa, ¿verdad? Uno empieza a hacer así con la mano, y uno está viendo cómo el agua se va corriendo. Se desplaza y se eleva. Exactamente. Eso es lo que sucede. Y bueno, coincidió con la Semana Santa. Tuvimos al menos, no fue toda la Semana Santa, pero por lo menos entre el sábado 28, porque nosotros recuerdo que presentamos el plan el 27, hicimos el anuncio del plan de contingencia para la semana que recién terminó. Y de una vez le informamos a la población que estaba coincidiendo, que tuvieran cuidado, que acataran las recomendaciones de los guardavidas. Y es justamente lo que al final pasó, ¿verdad? Por lo menos domingo de Ramos, lunes de Pascua, martes de Pascua, tuvimos ese fenómeno. De marea alta. Mareas vivas, así es. Mareas vivas. Luis Alonso, hay que decir que el número de guardavidas se ha incrementado considerablemente. Por supuesto. ¿Verdad? Pasamos de una planilla de ¿cuánto a cuántos ahora, hoy en día? Bueno, inicialmente, le cuento que iniciamos con 120 guardavidas allá hace 4 años aproximadamente. ¿Y ahora? Ahora tenemos 274. Esto ha sido consecuente con el crecimiento de la demanda que han tenido diferentes lugares, y ahora ya no solamente en playa, porque hay que decirlo. La sección de salvamento acuático, o los guardavidas como se conocen, ya no solamente están distribuidos en playa, ahora tenemos también en parques recreativos, Los Chorros, Apulo. Apulo, tenemos Apulo,
pero también estamos en algunas zonas que son, digamos, como son nuevos en cuanto a uso turístico formal, aunque ya siempre hemos tenido nosotros el conocimiento. El tema es que ahora, y hay que decirlo pues, porque con todo el tema de la seguridad, que ya es un tema resuelto en el país, diría yo, estamos identificando cualquier cantidad de lugares. Hemos tenido, bueno, el caso, por ejemplo, de Poza Verde, en San Miguel Tepezontes, en Ilopango, ¿verdad? Era un lugar en el que aventurarse a llegar ahí, a pesar de que es muy bonito y todo, hubo un tiempo que era una sentencia de muerte. No se podía llegar ahí. No se podía en absoluto. Asino, en el cantón Asino, que pertenece al distrito de Santo Tomás, una playa muy linda, famosa por las tales pepescas con los ejotes, ya no recuerdo ni cómo les dicen, ¿verdad? Sí, pero ese lugar es muy famoso para eso. Era también una sentencia de muerte, ¿verdad? Y allí hubo un ahogado, ¿verdad? Tuvimos uno en Poza Verde. en la playita que se conoce como La Llantona. Ahí tuvimos, Llantona. sí, exactamente. Ahí y es en esa misma zona, Luis Alonso. Exacto, justamente ahí en el cantón Asino. Lastimosamente, debo decirlo, porque creo que al final los que, digamos, no acataron la recomendación y sobrevivieron, lejos de estar haciendo gala de eso, de que no, yo hice tanto, yo me bebí no sé cuánto y aquí estoy. Realmente ha tenido suerte, ¿verdad? Pero hay algunos casos de los 11 fallecidos que tuvimos. Por inmersión. Por asfixia por inmersión. O ahogamiento. Ahogamiento, les puedo decir categóricamente que al menos 8 o 7 estaban embebidos en alcohol, ¿verdad? Definitivamente estaban en estado de famoso ebriedad. bolonesio. El bolonesio. El que se va a bañar y que me lleve el agua. Es una pena, pues, porque al final, como hablábamos ayer, justo antes de la conferencia, con colegas del Sistema Nacional de Protección Civil, incluso con la señora ministra de Turismo y el viceministro de Transporte, infortunadamente en la mayoría de los casos de todos los incidentes en general, definitivamente o fue producto de la imprudencia o fue producto de haber irrespetado alguna norma, y en algunos casos ambas cosas. Esta persona a la que usted me hacía referencia, en teoría llegaron el viernes, acamparon, se quedaron con su esposa o su novia, no tenemos claridad. En La Llantona. En La Llantona, efectivamente. Al parecer la señora se durmió, él siguió ingiriendo bebidas alcohólicas, a eso de las 11, 12 de la noche, decidió adentrarse al lago. Esa no es hora para entrar al lago, ni al río, ni al mar, incluso ni a una piscina, pues, y menos estando en estado de ebriedad. ¿Cuántos casos no hemos visto que estando en la piscina, pero por no tener, digamos, como decía mi abuelo, los 5 sentidos cabales, terminó ahogando en una piscina? Entonces, a las 2 de la mañana se dio el anuncio, a esa hora se empezó la búsqueda. A las 6 de la mañana en punto, buzos de la Marina Nacional lo encontraron, ¿verdad? Ya infortunadamente, pues ya llevaba casi 4 horas de estar sumergido, ya era totalmente imposible, ¿verdad? Fisiológicamente hablando, una persona puede estar sin respirar, en teoría, hasta 5 minutos, ¿verdad? Pero ya después de 5 minutos... Sí. Y entonces, infortunadamente, 7 de estos 11 decía que murieron por ahogamiento, tienen que ver con haber ingerido bebidas alcohólicas. Efectivamente. Más allá de lo prudente, porque no es malo, o sea, en teoría, ¿verdad? Uno puede echarse 2 que 3, y lo digo así en términos salvadoreños. Por supuesto, por supuesto. Pero eso no me va a permitir meterme al agua de la manera que imprudentemente lo han hecho estas personas. No, yo ayer hacía un comentario, el señor presidente decía en algún momento cuando algunos criticaron la reforma a la ley que se había hecho para bajar, porque si ustedes recuerdan, antes era 80 y algo, 90 y algo, digamos, la tolerancia que se le da. Hasta 50 no le ponían multa a uno. Exactamente. Y de 50 a 99 ya te ponían multa. Y arriba de 99 te llevan. Ajá. Exacto. Entonces, así era. Ahora es 0, ¿verdad? Es decir, ahora es 0 grados de alcohol. Entonces, el señor presidente decía, es que no le estamos prohibiendo, porque hubo muchos que dijeron que qué barbaridad, que porque lo prohíben, que estamos regresando a la década de los 30 en Chicago, que se prohibió.
No, no es eso, si es que no se le está prohibiendo a nadie, que perfectamente puede irse a cualquier súper, comprar las botellas que quiera y bebérselas todas si quiere. Y lo que estamos diciendo es que no debe ponerse en riesgo ni él mismo ni a las personas que están alrededor de él. Nos pasó en San Diego exactamente lo mismo que nos pasó con una persona hace 2 años o 3 años, creo, en el Tunco. 3 veces la misma persona. ¿Te acuerdas que lo contó eso, Luis Sí, Alonso? Bolo super necio. Que ni la familia lo quería ya. Que ustedes lo entregaban a la familia. Hay que ver aquí. Como me dice el líder de playa, mire, tenemos una persona en estado de ebriedad, pero a nivel Saiyajin. Y entonces hoy pasó ¿a dónde, dice? ¿En qué playa? En San Diego. Y entonces, ¿qué pasó con el bolo? Tan peligrosa. Pues lo mismo que pasó con lo del San Tunco, Diego, con sí. el del Tunco, tuvimos que hablar con la policía, ¿verdad? Amarrarlo a un árbol. Pues sí, definitivamente, y yo creo que Le pusieron las heladas. al final se lo llevaron, al final se lo llevó la familia. Es que de verdad esa gente, se lo llevó la familia, okay. Se lo llevó la familia, pero ¿en qué incide eso? Le arruinó el día, el paseo a la familia, porque eran apenas las 11 de la mañana. hombre, ¿verdad? O sea, Llegando ya. llegando. Ajá, pero es que ya llevaba buen asiento. sí, seguramente. Vaya, y entonces, Seguramente, a ver, entonces. y eso me hace acordar lo que mencionaba el viceministro de Transporte, que se ha incrementado el número de personas detenidas conduciendo bajo los efectos del alcohol. Exactamente, ha venido creciendo gradualmente y así lo decía él el día de ayer en la conferencia también. Hemos tenido, bueno, es la segunda causa, ¿verdad? Es la segunda causa de accidentabilidad cuando llegó a ser en algún momento la número 10, la número 5. 7. Yo me acuerdo que estaba por ahí por las 7, ajá. Sí, Pero por en las las 7. vacaciones se convirtió en la segunda causa. Exactamente, se convirtió en la segunda. ¿Qué significa eso? Y él mismo lo decía ayer, vamos a ser mucho más enfáticos en los controles vehiculares, en los controles de dopaje, a fin de que estas personas no anden exponiéndose, ellos, insisto, ellos y por supuesto los que les acompañan también. Yo ¿verdad? estuve en la zona de Surf City, ¿Cómo estuve no? en Costa del Sol y en Costa Azul. Y sí puedo decir que fue notable la presencia de Protección Civil y de los guardavidas. Tuvimos un despliegue muy, O sea, muy amplio. O sea, sí. los vi caminando, los vi poniendo las banderas, dependiendo de la marea y de la peligrosidad. Los vi en moto y los Exacto. vi en jet ski. Tenemos, Ajá. y esa es parte de las nuevas estrategias que implementamos. Por segundo periodo vacacional consecutivamente, hemos tenido, o mejor dicho, hemos implementado una estrategia que se llama vigilancia con relevo. ¿Qué significa esto? Por lo menos en la Costa del Sol, en Costa Azul, en San Diego y en otras playas, hay un espacio que regularmente oscila entre 1 y 2 kilómetros que son puros ranchos privados. En la Costa del Sol diría yo que es el más amplio, ¿verdad? Porque básicamente va desde San Marcelino hasta el Turicentro. Todo el bulevar. Todo el bulevar son puros ranchos privados. Estamos hablando casi de 3 kilómetros de playa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese espacio de ranchos privados no tenemos guardavidas de protección civil porque básicamente nos enfocamos en las playas que tienen la mayor afluencia. Los ¿verdad? blancos. Los blancos, San Marcelino, el Turicentro y ya más adelante allá por la Puntilla. En la ¿verdad? Puntilla, que es a Sí, donde va todo el mundo. Ajá. Exactamente. Entonces, sin embargo, hemos venido notando que al menos en los últimos 2 años, los fallecidos por ahogamiento en playa resulta que no pasan en las playas públicas. Es decir, si empezamos a revisar las estadísticas 2023, 24, 25 y ahora con el periodo vacacional de Semana Santa 2026, llevamos ya prácticamente 3 años sin tener ni un tan solo fallecido en playas públicas. Es decir, donde estamos nosotros como guardavidas de protección civil y también de otras instituciones, porque hay que decirlo. Toda esa presencia que usted pudo observar ahora, Tony, no solamente es de la sección de salvamento acuático de Protección Civil. Han participado Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, la Marina Nacional, la Policía Nacional Civil, específicamente la Policía de Turismo. Incluso todos esos jet skis que estuvieron ahora
apoyando en la labor de los rescates, no todos son de Protección Civil, que quisiera también aprovechar el espacio. Hemos hecho un asocio muy, pero muy importante, ¿verdad? Y quisiera aprovechar el espacio para agradecerle a la ministra de Turismo todo ese ímpetu que ella le pone al tema de la operatividad. Ahora mismo tenemos 4 jet skis nosotros que fueron obviamente adquiridas por el Ministerio de Turismo, ahora están en manos de Protección Civil y nos han sido tan, pero tan útiles, sobre todo retornando al tema de las mareas vivas, ¿verdad? Al menos en los primeros 3 días tuvimos olas bastante fuertes, diría yo, un poco más ligeras, un poco más altas. En algunos casos, sobre todo en el Majagual y en San Diego, tuvimos arrastres de personas que ignoraron las recomendaciones y tuvimos arrastres hasta de 5 personas de una sola vez. Entonces, ¿qué significa eso? Meter 5 guardavidas, porque al final lo que de repente no vemos desde afuera de la playa o en datos estadísticos es que el guardavidas cuando entra a rescatar a una persona no está luchando solo por salvar la vida de la persona, también está luchando por su propia vida, ¿verdad? Y ahora tener esa listeza operacional de entrar con una jet ski, entrar con una tabla que tiene agarraderos, ¿verdad? Que de una vez las 5 personas que pudieran estar se agarran a este dispositivo y salen los 5, indudablemente eso es, como nos decía un buen amigo de la diáspora que andaba visitando San Diego, nos dice, esto definitivamente, dice, solo lo he visto en Santa Mónica, dice, en Santa Mónica, California, sí, ¿verdad? Sí, tener esta capacidad, dice, yo lo felicito y no sé qué, bueno, pues es lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo, le digo, a fin de que las personas que vienen puedan disfrutar sanamente y tener la plena seguridad que si algo sucede y nosotros estamos, porque hay que recalcar en eso, ¿verdad? En este periodo nosotros incrementamos los horarios de atención de 6 de la mañana a 6 de la tarde, procurando que siempre haya luz de día, porque yo siempre lo he dicho, no es lo mismo hacer un rescate con luz de día que ya un rescate de Ahora, noche. uno después de las 6 de la tarde no debería de meterse al mar. Es que ese es el punto. Ajá. Nadie, absolutamente nadie debería de entrarse al mar, excepto los pescadores que allí viven y saben cómo. Hay pescadores que entran al mar a las 1, 2 de la mañana. Sí, pero eso es otra cosa. Ese es otro tema. Le pregunté a un guardavidas cómo se llama el salvavidas tipo Baywatch. Se llama boya torpedo. Boya torpedo, efectivamente. Y también pregunté, esa camilla que van jalando los jet skis se llama Rescue Sled. El Rescue Sled, así es. Okay. Entonces, eso no lo he visto. Que es básicamente una tabla pequeña de surf, ¿verdad? Entonces, es una tabla pequeña. Te afianzás y te jalan. Así me jalaron a mí. ¿Así? Sí, yo me hubiera muerto si no entra un pescador con una tabla de surf de alguien que iba pasando y se la quitó y me fue a sacar. Pero yo sí sé lo que es eso. Pero no en este periodo vacacional. No, eso fue hace como 15 años. Usted. No, a partir de eso, Luis Alonso, yo no me meto al mar, yo me meto al mar y hasta la rodilla. Los piecitos. Sí. Hasta la rodilla. No, al mar se le respeta. Tenemos que hacer pausa. Pero antes quiero poner este audio de Yossi que dice... Buenos días, Diana y Tony. Excelente programa, 10 de 10. Gracias. De regreso ahí con todo. Veo que están bien. Y qué bueno con esta entrevista para hacerle conciencia a todas las personas que no se cuidan y no cuidan de los demás. Algo tan necesario hoy en día. Va a ser un excelente mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, en términos generales, la estadística, ¿qué nos dice? O sea, bueno, hemos tenido, le cuento, en cuanto a rescates, si hablamos, por ejemplo, de salvamento acuático, ¿verdad? Que ha sido como lo más notorio, llegamos a tener un total de 179 rescates. De estos 55 han sido simples, como ya les he comentado en otras oportunidades, nosotros denominamos rescates simples aquellos que se realizan antes de la reventazón, hablando en buen salvadoreño, ¿verdad? Antes de la reventazón o antes de donde se forman las olas, y los rescates profundos, que fueron un total de 124, es decir, fue la gran mayoría, son los que se producen inmediatamente después de la zona donde se forman las olas o la reventazón.
Curiosamente, los que deberíamos estar dando el ejemplo son los que más se rescataron, que son los adultos, ¿verdad? Tuvimos 80 rescates profundos en personas adultas y tuvimos 44 menores. No, al menos, y quisiera reiterar en esto, en playas públicas no tuvimos ni un tan solo fallecido, ni uno. En algunas playas incluso donde realizamos rescates, no son playas que pertenecen a un espacio público, sino a ranchos privados. Sin embargo, les comentaba, todas esas motos que usted vio, Tony, es porque, y los que andaban caminando, es porque ahora estamos utilizando una estrategia que le hemos denominado vigilancia con relevo de guardavidas. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tenemos Costa Azul, en Costa Azul tenemos la bocana 1, la bocana 2, ¿verdad? Entonces, punto A, punto B. Salimos con cierto número de guardavidas desde punto A punto B, el otro lo hace al revés, en algún punto se encuentran y ese es el relevo, ¿verdad? Es decir, procuramos que durante el espacio que dure la caminata de estos chicos, tener la oportunidad de observar si hay algún incidente, si hay alguna persona. Al menos en Costa Azul realizamos creo que un promedio de 6 o 7 rescates, no fueron muchos, porque pareciera que en estos lugares muchas personas acatan las recomendaciones, sí, ¿verdad? No, y los vi pitando, sálgase. Exactamente. O sea, sacando gente. Sí, y la mayoría hace caso. En las playas públicas es donde a veces tenemos pues mayor presencia de personas y también con mucha más razón tenemos personas que no acatan las recomendaciones y de ahí la importancia de tener toda esa capacidad que ahora, pues, como le decía, ahora ya sumamos 274 guardavidas, ¿verdad? En diferentes puntos, en playas, lagos, parques recreativos. ¿Qué información tienen de cómo se viene la temporada de lluvia? De cómo se viene el clima y hay que decir. ¿Cómo va a estar? Ajá. Porque esta Semana Santa fue particular. Llovió todas las noches. Sí, ha estado lloviendo. Ajá, entonces uno se pregunta, bueno, ha hecho un calor muy fuerte durante el día, ha llovido todas las noches, situación que teníamos años de no vivir. Y ya comenzamos a escuchar del fenómeno, de que se nos viene el fenómeno de El Niño Godzilla. Sí, ese ha venido sonando. Sonando. ¿Qué es eso, Luis Alonso? Lo que realmente el fenómeno del niño, como ustedes saben, es un periodo, ¿verdad?, en el que tenemos muy poca precipitación de lluvia. O sea, hay altas probabilidades que cada vez que tenemos niños disminuya considerablemente la cantidad de lluvia con respecto a años en los que tenemos fenómeno neutro o tenemos fenómeno niña, que es todo lo contrario del niño. Ahí no llueve a cantaradas, ¿verdad? Cuando hablamos de super niño, realmente lo que los modelos están presentando es que podríamos tener un déficit fuera de lo normal. Es decir, si ya el niño por sí mismo nos dice que podríamos tener un déficit hasta de 50, 100, 150 milímetros de lluvia, cuando nuestro promedio oscila entre los 1800 y los 2000, resulta que entonces con el super niño o el niño Godzilla, que es otro, ya ese es como, digamos, el apellido que le ha puesto la majada, como para hacerlo más escandaloso. Exactamente, como para que llame la atención de verdad, ¿verdad? Entonces, ya el niño Godzilla o el super niño, estamos hablando que el déficit podría ser más allá de los 100, 150 milímetros de lluvia, al menos en nuestro caso. Probablemente en países de la región, ¿verdad?, que tienen mayor pluviometría. Costa Rica, ustedes saben que Costa Rica, por estar cercano al Golfo de Panamá, donde permanentemente tenemos una zona monzónica, es decir, llueve casi todos los días, ¿verdad? La historia es totalmente diferente, pero al menos en nuestro caso, es decir, en el caso de El Salvador, podríamos tener una disminución bastante importante o un déficit bastante importante de la lluvia. ¿Qué cosas deberían estarnos preocupando ahora mismo? Bueno, aunque es muy temprano, porque hemos estado hablando con el Ministerio de Medio Ambiente, particularmente con la dirección del Observatorio de Amenazas, todavía no se ha hecho el foro del clima. Pareciera que va a suceder entre la segunda y la tercera semana de abril,
Y es entonces cuando vamos a tener ya mayor claridad sobre la perspectiva climática, por lo menos para lo que resta de abril, mayo, junio e incluso julio. Pero algunos modelos están dictando que podríamos tener déficit de tormentas o de lluvias entre mayo, junio, julio, incluso las primeras 2 semanas de agosto. ¿Qué significa eso? Que definitivamente, si hablamos, por ejemplo, particularmente de la agricultura, la siembra tendría que retrasarse, porque de nada serviría sembrar allá por mayo, julio o incluso junio. De hecho, si ustedes lo han notado gradualmente en los últimos 10, 15 años, la siembra se ha venido retardando. Antes todos los agricultores sembraban o a principios de mayo o como máximo finales de mayo, ¿verdad? Pero ahora pareciera que los periodos de lluvia vienen siendo un poco más tardíos y se ha venido retrasando la siembra. Este año particularmente sería mucho más complejo porque obviamente hay que esperar también la opinión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero si los modelos que ahora mismo denotan que podríamos tener déficit de lluvia en mayo, junio, julio, significa que la siembra debería repensarse hasta allá por finales de julio o principios de agosto, ¿verdad? O sea, viene un periodo de sequía severa. Exactamente, exactamente. De Entonces, disminución de lluvias, que es el fenómeno del Niño. Ahora bien, Luis Alonso, no solamente se trata de disminución de lluvias, se trata también de cuánta lluvia cae en un tiempo determinado. efectivamente. Porque podemos tener los 2.000 milímetros de lluvia anuales que Sí, necesitamos, sí, que sí. es el promedio, pero el punto es en cuántos días nos Son las cayó eso. lluvias torrenciales. Ajá, que no nos permite que se infiltre agua. Eso ¿verdad? por un lado, y por Ajá. otro también, bueno, hemos tenido, si ustedes recuerdan, en el 2024 tuvimos el campo depresionario que particularmente fue desde el Día del Padre hasta el 27 de junio, tener en un corto periodo 300, 350 o hasta 600 milímetros de lluvia cuando estamos influenciados por algún evento hidrometeorológico, ya sea depresión tropical, tormenta tropical y hasta ahí porque realmente huracanes nunca nos han impactado como tal, sí hemos tenido algunos efectos, ¿verdad? En Mitch, en Stan, en Fifi, si regresamos allá por el 74. 74. Exactamente. Entonces, realmente, en primer lugar, no se da la infiltración como de una manera tan efectiva como que nos vaya lloviendo de a poco, ¿verdad? Y en segundo lugar, provoca daños mucho más catastróficos que nos llueva un poquito cada semana o cada día, ¿verdad? Entonces, sí o sí, estamos ahora mismo haciendo todos esos análisis, siendo la Dirección General de Protección Civil junto a los delegados pues, municipales, departamentales y regionales y los miembros de todas las instituciones que tienen relación directa con esto, Dirección de Observatorio de Amenaza, Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y otras instancias que están en el territorio. Definitivamente vamos a esperar la perspectiva climática que en teoría deberíamos tenerla entre como dije, la tercera o cuarta semana de abril para ser más específico. Y en función de eso, pensar en qué tanto el plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos de este año debería enfocarse más en situaciones que se derivan de lluvias o en situaciones que se derivan de falta de lluvia, porque al final los eventos hidrometeorológicos, cuando los mencionamos como tal, todos pensamos en lluvias, en inundaciones, en deslizamientos, deslaves, derrumbes, pero casi nadie piensa en que puede ser todo lo contrario, es decir, si no llueve, no hay cultivos, hay problemas si se elevan las temperaturas, lo que viene a continuación son problemas de dengue, por aumento del vector, zancudo. exactamente, del zancudo. Entonces, Bueno, y ustedes atendieron, estaba viendo en la conferencia de prensa que atendieron muchas personas con golpe de calor. efectivamente. Producto del calor que hace durante el día. Exactamente. Y entonces esto se puede intensificar si Por tenemos supuesto, poca lluvia. Por supuesto, sobre todo en eventos de concentración masiva. De los escenarios de intervención que nosotros particularmente vemos en cada concierto, porque la verdad es que es momento de pensar en el todo, ¿verdad? No solamente, yo tuve un profesor en
en la universidad que nos daba una materia relacionada con atención de urgencia y él decía, no hay que tener visión de túnel, decía, no solamente enfocarnos en un problema específico, sino que pensar que puede originar otra serie de cosas. En el caso de los eventos de concentración masiva, cualquiera podría decir que solo pensamos en que va a haber tráfico, que van a haber ebrios, que van a haber peleas. ¿Qué pasa con los golpes de calor? ¿Qué pasa con las personas que de repente no están acostumbradas a tener, digamos, o estar con ese tipo de clima? Así es que... Bueno, hoy en día salir a las 11, 12 del día a la calle. Ayer estuvimos en una actividad a 11 de la mañana. Gran calor, y era un sí. calor y un sol, Sí. que quema. Abrasador, ¿verdad? Sentís Sí, cómo te definitivamente. quema la piel. Ajá. Entonces, eso es, digamos, en términos generales, el super niño lo que denota es que, o lo que esperamos es que podría haber deficiencia en la cantidad de lluvia, ¿verdad? O poca lluvia, que va indudablemente pues incidir consecuentemente en otros rubros, ¿verdad? Muy bien. Luis Alonso, gracias. Gracias por su tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ya nos quedamos con eso y pendientes. Yo me acuerdo que usted ha dicho que siempre se reúnen a nivel centroamericano como para ver cómo pinta, ¿verdad? Sí, es justamente el Foro del Clima, pero también lo abordamos desde la Secretaría Especializada en el marco del SICA, ¿verdad? De la Secretaría de Integración Centroamericana. Lo abordamos desde el CEPREDENAC, que es la Secretaría Especializada, es un acrónimo que en buen salvadoreño es el Centro de Prevención de Desastres en América Central. Lo constituimos todos los directores de oficinas de protección civil o de emergencias o cual sea la denominación que tenga. En el caso de El Salvador y Panamá es protección civil, Costa Rica Comisión Nacional de Emergencias, Nicaragua Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y Honduras Comité Permanente de Contingencias, Dominicana también Defensa Civil. Así es que constituimos el Consejo de Representantes del CEPREDENAC e inmediatamente después de tener el Foro del Clima, hacemos nuestro propio análisis a fin de determinar cuál debería ser, digamos, el énfasis que debe tener el plan de contingencia para la temporada lluviosa. Bueno, estaremos ahí pendientes. nos avisa cuando ya esté eso. Con mucho gusto. Y siempre es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Y Al a dónde contrario, el viene? ¿A gusto es dónde mío. viene? Dice. ¿A dónde A su viene? casa. A mi casa. Por supuesto. Muchísimas gracias. Hey, si quieren volver a ver Desayuno saludable. Sí. Todo. a ver o a escuchar esa entrevista, atención a los... Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.